Democrático. Ellos son los únicos que han enfrentado con firmeza la amenaza del chavismo y la delincuencia. Y seguro son los únicos que lo seguirán haciendo. Eviten que Colombia sea igual que mi patria. Si fuera colombiano diría, vote por Colombia, vote Centro Democrático. Publicidad política pagada. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, nuestros seguidores, a todas las personas. Escuchas www.la10radio.com, la radio alternativa. 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 Sí, pero igual. Bueno, y seguimos aquí en la 10 Radio. Ay, perdón, acá. Démosle un golpecito a esto ya. Ya, aló, ya. Seguimos hablando del tema de las elecciones aquí en la 10 Radio. Invitamos, pues un momentico que tengo acá como una. Aló, ya. Listo. Seguimos hablando de las elecciones 2018, Senado y Cámara, resultados y bueno, las sorpresas que nos trajeron estas elecciones en el 2018. Y aquí desde la 10 Radio, transmitiendo en vivo para que usted, por supuesto, se conecte con nosotros y nos cuente cómo le ha parecido, si pasó el candidato de su preferencia, usted fue de los que votó o se abstuvo. Eso sí, y llamamos a que no nos abstengamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos aquí en la 10 Radio, Diego y Laura. Javier. ¿Cómo vas? Bueno, yo creo que aquí, después de mencionar las altas votaciones que tuvieron algunos candidatos dentro de las listas, creo que queda claro que el voto preferente todavía sigue siendo muy importante, ¿no? El que pensábamos eliminar en la reforma del 2003, que se pensó que dejar solo listas cerradas, pues con la votación de Mocus y de Uribe queda clarísimo que la gente todavía le gusta votar por candidato. Sí, todavía. Todavía está muy arraigada esa costumbre. Hablemos de eso. El personalismo en la política. Yo creo que yo creo que la gente todavía se siente mucho más cerca a la persona que al partido. ¿Cierto? ¿Siguen más los personajes que los partidos? Sí, yo siento un poco eso. Pues, ¿Todavía está icónico esto? Sí, todavía está iconoclástico. Todavía eso falta. Iconoclástico. Todavía nos falta un poquito avanzar, pasar de la figura del caudillo e ir avanzando un poquito a la figura de la institución, del partido. Yo creo que para eso nos ayuda mucho nuestra moral judio-cristiana, la idea del Salvador, y ahora todos son salvadores. Entonces, si uno no vota por Iván Duque, entonces el país se va a acabar. Si uno no vota por Petro, mañana no hay país. Si uno no vota por, ¿cuál es los otros? Fajardo o Vivian no, pero Vargas Lleras sí es que es lo más descarado. O sea, si uno no vota por él, esto es Venezuela sí o sí. O sea, pero es una cosa increíble. Bueno, ahí sí. No, pues cada cual podrá elegir, pero pues no me gusta mucho esa política de asustar a la gente. Ah, ok, digamos que a Diego no le gusta como el tema de que utilicen ciertas cosas para decir que de pronto podría pasar con Colombia, aunque eso es muy discutible porque podría pasar, ¿no, Diego? Pero no se me ocurre qué podría pasar, o sea, pues aquí hablábamos de las Cortes Constitucionales la semana pasada contigo, de lo corrupto que se nos ha vuelto todo. Se nos volvió un poquito corrupto, pero mira que en medio de todo funcionan. O sea, con corrupción y todo funcionaron. O sea, pero podríamos... Pero no, nos falta por mejorar, por supuesto. Y siendo Venezuela una economía tan fuerte y con ese tema petrolero y todo, y mire cómo está. Pero también hay que poner las cosas en sus justas proporciones. Venezuela es una economía petrolera, ellos dependen del petróleo. El petróleo costaba $80, ahora pero vale también 40. Tenían unas empresas bien fuertes en el tema cervecero y en el tema de la carne. Uy, yo ahí siempre he visto la industria venezolana, siempre la he visto como cojeando. Ellos siempre dependen de la inversión del petróleo, y si no hay petróleo es muy complejo para Venezuela salir adelante. Eso no quiere decir que hayan tenido una buena administración pública. Por supuesto, la administración de este compañero Maduro ha sido un desastre absoluto. Un total desastre. Además, porque ha sido muy errática, demasiado errática. O sea, es que un día... Y con el respeto de los hermanos
que les gusta el tema. Sí, claro, ¿no? Y con respeto a nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Porque pues estamos hablando desde su país y ellos tendrán que resolverlo. Ayer me escribieron muchos venezolanos. Sí, ¿qué en la te 10. contaron? Ganó la libertad. ¿En dónde? Los exiliados que están en Estados Unidos. Hay una colombiana venezolana en Estados Unidos y me escribieron, ¿ganó la libertad? ¿En pregunta o en...? Sí. Y yo le dije, les escribí, no entiendo. Ahí se las dejo. Iguales. Ahí se las dejo. No, yo creo que aquí en Colombia sí tenemos unas instituciones mucho más fuertes. Yo creo que aquí, por ejemplo, tuvimos en riesgo nuestra democracia con la segunda reelección de Uribe, porque una persona que tiene el 80% de la favorabilidad es muy difícil pararla. Es muy, muy difícil. Y creo que la institucionalidad lo logró. Le obligó a buscar otros espacios de poder que, Sí, si que ustedes los ha fijan, aprovechado. y sí que si los ustedes ha se fijan, no lo ha sacado de la escena Es política. política. No, y La no lo saca de política, la, y no lo saca de la escena política. O sea, lo que quiero decir es que igual se le permite participar, su grupo político está muy bien representado, me refiero en número, pero sin embargo se pone un pero a, bueno, la democracia tiene unos límites y usted lo puede querer todo el mundo, pero no puede tener el gobierno eternamente. Bueno, claro, pero, vitalicio. pero miremos aquí una cosa. Cuando Uribe la vez pasada, cuando se lanzó para el Senado, iba a lista cerrada. Entonces todos comenzó a sacar gente y salieron. En este momento lo hicieron con lista abierta y el fenómeno cambió porque hubieron muchos quemados, gente que de pronto falta experiencia en la parte política, hacer una carrera más. Y llegaron nuevos candidatos, nuevas personas que a conformar, digamos, la lista de Uribe, que tenemos senadores, salieron algunos como Obdulio Gaviria. Yo creo que hace Alfredo parte, Rangel. sí, salieron nombres importantes, pero también creo que hace parte de la maduración del partido político. Yo en algún momento me vi un poco tentado a pensar que el Centro Democrático iba a ser un partido temporal y que iba a ser un partido que iba a durar lo que durara Uribe. Mientras Uribe hiciera política, pues el Centro Democrático iba a funcionar. Y lo digo no por capricho, lo digo porque si tú lees los estatutos del Centro Democrático, él tiene un cargo que se llama líder presidente en los estatutos, y cualquier decisión que tome cualquier persona la puede cambiar el líder presidente. O sea, si en el Centro Democrático una convención elige un candidato presidencial y al líder presidente no le gusta, lo cambia. No. Esos son los estatutos del Centro Democrático. Leí una vez una columna muy, muy bonita y es que nunca en medio de una democracia se había logrado instaurar una monarquía con tanta elegancia. Porque Uribe tiene el liderato absoluto del Centro Democrático. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ese partido depende de Uribe. Pero ¿qué es lo que yo he empezado a ver a medida que el partido ha ido madurando? Empezó a haber divergencias, empezó a haber discusión interna, y eso es saludable para un partido. Eso es saludable para un partido porque le garantiza que va a vivir por encima de las personas, porque la discusión va a seguir después de las personas. No, pero es que aquí hay una cosa. Si pensábamos que Uribe iba a mover Centro Democrático y que los demás candidatos no iban a conseguir votos, digamos, con las consultas se lanzaron sus candidatos, no salieron, pues se lanzaron al Senado y salieron. Entonces, digamos, ahí hubo una ganancia. Bueno. ¿Por qué? Porque automáticamente las candidatas que se quemaban, listo, pasó digamos, esta de mano usted lo pasó, automáticamente para el Senado. Entonces, hablemos caso de Paloma Valencia. Paloma Valencia fue precandidata, no salió y hoy es senadora. O sea, digamos que funcionó. Sí, funcionó el aparato en términos, digamos, electorales porque pudieron colectar votos y además es que la elección, la cantidad de votos del Centro Democrático, tanto en Senado como en Cámara, no es nada despreciable. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que cuando entran nuevas ideas al partido, quiere decir que en efecto sí hay una discusión adentro, porque es que el hecho de que Alfredo Rangel se quede por fuera, que es uno de los ideólogos del partido, o que José Obdulio Gaviria se quede por fuera, pues le hace a uno pensar, bueno, es que dentro del Centro Democrático también hay líneas. Se nos había caído el live y no nos habíamos dado cuenta, gracias a los que me escribieron, se cayó el live. Sí, se cayó, se iba cayendo, quedó Diego de lado. ¿Ya lo tenemos de nuevo? Ya, no se nos cayó, se nos volteó la cámara. Muchas gracias a los que me escribieron, ya ahí en orden. Ya, todo en orden.
Bueno, les comentaba entonces que... Bueno, sí, hablemos del tema de quién ganó en los senadores, los nombres. Bueno, los nombres. Los nombres de los senadores Los y al menos los listas. representantes a la Cámara con mayor votación. Hablemos de los de Bogotá y hablemos de algunos otricos por ahí que en votación alta, ¿cierto? Porque son muchísimos, aquí nos quedamos todo el día. 268. No, y Más hacemos un 10. llamado a las emisoras alternativas en las regiones para que nos regalen las estadísticas y nosotros las compartimos aquí en las redes sociales porque aquí nos quedamos. Entonces, Laurita. Bueno, en Cámara en Bogotá, Partido Democrático obtuvo 5 curules, Alianza Verde 4, La Decencia Pero 2. tenemos nombres de los... Hablemos del primero. Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, Samuel Hoyos Mejía, José Jaime Uzcategui, Gabriel Santos García, Enrique Cabrales. Los 5 de Los la 5, Cámara de sí. Representantes Ah, por Centro Bogotá, el Democrático. Centro Sí. Democrático. Vamos con Alianza Verde, Inti Raúl Asprilla, Juanita María Guabertus, Luis Caterín Miranda y Mauricio Andrés Toro Orjuela. Por 4, ¿no? Por la Alianza Verde. 4. Sí. La Decencia, María José Pizarro y David Ricardo Racero Mayorga. En Cambio Radical obtuvieron 2, Ángela Patricia Sánchez y José Daniel López Jiménez. Por Bogotá. Exacto. Partido Liberal, Juan Carlos Lozada Vargas. Por el Polo, Carlos Germán Navas. Por Mira, Irma Luz Herrera Partido Rodríguez. Liberal, solo uno por Bogotá. Sí. Igual que el Polo, Mira y Colombia Justa y Libre y el Partido Conservador. Por Colombia Justa y Libre, Carlos Acosta y por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills Ospina. Pues Colombia Justa y Libre me parece que también le ha metido la ficha duro, pero creo que ellos tenían también un representante en elecciones pasadas, ¿no? Por Cámara de Bogotá, yo creería que no. ¿Era pero por no Senado? recuerdo. No era consejo. Ah, era el consejo, Era gracias, Consejo de René, Bogotá. sí, Era concejal. Consejo de Bogotá, sí, muy bien. Bueno, pero ya lograron ahora entrar a la Cámara. A la Cámara. Ahí van Aunque se poquito, quemaron en Senado. poquito, ahí van. Ahí van. Pero ahí van como la tortuguita, lentica, pero segura. Ahí van, ahí van. Igual es una Cámara por Bogotá muy nueva, ¿no? Sí, mucha cara nueva. y una ideología Sí. bastante Cara- interesante, cara los de joven. Colombia Justa y Libres. Caras jóvenes en todas. Propuestas gente nuevas. nueva, ahí, bueno, no Sin falta, tanta maquinaria los veo, no sé qué hay no. atrás de ellos, pero no le veo maquinaria. No falta el eterno repitente Navas Sí. Calero que toda la vida y él repite y repite, le encanta repetir. El vive feliz ahí. Listo, sorpresas. El Gerley de la izquierda. Hablamos de Cámara, ahora Senado. Ahora Senado por el Centro Democrático lidera Álvaro Uribe Vélez. Pero con por muchísimo. 875.554 votos. De segunda es Paola Andrea Holguín Moreno, de 58.005 votos. Amanda Rocío González, Ernesto Macías Tobar, Ciro Alejandro Ramírez, María Fernanda Cabal, Santiago Valencia González, Alejandro Corrales Escobar, Gabriel Jaime Velasco Campo, Carlos Felipe Mejía Mejía, Honorio Miguel Enrique Espinedo, Paloma Susana Valencia, Rubí Elena Spat, María del Rosario Guerra de la Espriella, Nicolás Pérez Vázquez, Milla Patricia Romero, Carlos Manuel Meisel, John Harold Suárez y Fernando Nicolás Araujo Rumier. Por Dios, Creo señor. que repite Cabal. Ahí repite María Paloma, Fernanda, María del Paloma. Rosario. Repiten varios, pero lo interesante es que entran nuevos nombres que no habían estado y que representan, yo sí creo, como una especie de renovación dentro del partido, dentro del Centro Democrático. Señor Javier, Bueno, en el caso de sorpresa María- con el Centro Democrático. bueno, en el caso de María Fernanda, se ve, digamos, el fenómeno que ya fue precandidata, pero digamos que está muy atrás, digamos, con relación, digamos, al trabajo que hizo como precandidata, porque se esperaba que sacara muchos más votos. Sí, no, es que en general, o sea, es que en general, 37.600. Sigamos en ahí. general, si uno ve entre la segunda y el último, la primera tiene 57.000 y el último 27.000, o sea, la diferencia son 30.000 votos nomás, entre el segundo y el último de la lista del Centro Democrático. Ahora, entre la segunda y el primero hay casi 720.000 votos. 720.000. O sea, casi 1.000.000 de votos de diferencia. Eso es una cosa Muchísimo. absurda. Mucha, eso es increíble. es mucha votación, Sí, sí. porque Por no Dios, es esperaba. impresionante. El señor Álvaro Uribe es una máquina de votos, así de simple. Bueno, vamos con Centro Democrático que obtuvo 19 curules. Vamos con Partido Cambio Radical, 16 curules. Arturo Chalhub, 126.628 votos. Luis Eduardo Díaz Granados, Rodrigo Lara Restrepo, Didier Lobo Chinchilla, Edgar Jesús Díaz Contreras, Carlos Abraham Jiménez,
Carlos Fernando Motoa, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Richard Alfonso Aguilar Villa, Antonio Luis Sanabria. Y tenemos a Daira de Jesús Galvis Mendoza, José Luis Pérez Oyuela, Claudia Yadira Inés Rodríguez, Germán Barón Cotrino, Temistocles Ortega Narváez y Antonio el Cristo Guerra de la Espriella. Cerro Cristo. De la Espriella, ya he visto 2 veces ese apellido por ahí. Ya seguimos. Eso lo dejamos para el otro lunes, Laura. Listo. Seguimos con Partido Conservador Colombiano, 15 curules. 15 curules. La lidera Qué David conservador. Alejandro Barguil, 139.147 votos. Efraín José Cepeda Sarabia, Nora María García Burgos, Carlos Andrés Trujillo González, Laureano Augusto Acuña Díaz, Juan Sami Merjec Marún, Miguel Ángel Barreto Castillo, Miriam Alicia Paredes Aguirre, Juan Diego Gómez Jiménez, Aida Merlano Rebolledo, Juan Carlos García Gómez, Nadia George Blef, Esperanza Andrade de Oso, Carlos Eduardo Enríquez Amaya, Soledad Tamayo, y esos son el que cierra con 59.149 votos. Impresionante. Señor. Bueno, acá digamos, en el caso del conservatismo, está Soledad Tamayo. Ella es hermana del ex senador Fernando Tamayo. Entonces, de todas formas, sabíamos de que como que perdieron fuerza, porque Fernando Tamayo venía digamos, y comenzó a bajar, Soledad Tamayo comenzó a bajar en votación. Me parece que faltó mucho más organización, pero de todas formas hay un trabajo político de unos caciques, pues, o sea, hace todo eso el esfuerzo, pero sé que hubo mucha maquinaria política ahí. Ok. Partido Javier dice Liberal. que hay maquinaria política. Ahí sigue la maquinaria política. política. Partido Liberal, 14 curules, liderado por Lidio Arturo García Turbay, 117.975 votos, Mauricio Gómez Samín, Horacio José Serpa, Miguel Ángel Pinto, Fabio Raúl Amín, Luis Fernando Velasco Chávez, Mario Alberto Castaño, Julián Bedoya Pulgarín, Jaime Enrique Durán Barrera, Andrés Cristo Bustos, Iván Darío Agudelo, Guillermo García Realpe, Rodrigo Villalba Mosquera y Laura Esther Fortis Sánchez. Bueno. Bueno, en el caso de Horacio José es una sorpresa porque él está en el consejo. Horacio sube del Consejo al Senado en Sí, sube al bombitas con la tercera votación del Partido Liberal. Sí. Impresionante. 91.407. Que es un poquito más fácil. Y más el papá que ha durado Que artico Serpa tiempo. lleva un poquito. Sí, Y la, sí, y la otra es que toma, digamos, Horacio Serpa es senador, entonces se retira y deja al hijo, o sea, que queda en familia. Que hay Y familia, que hay sí. familia. Igual la política es de mucha familia, ¿no? Se heredan los puestos, son heredables. Bueno, Lastimosamente. partido de la U, 14 curules, liderado por Roy Leonardo Barreras, 110.358 votos. Roosevelt Rodríguez, José Ritter López, José David Name, Juan Felipe Lemos, Eduardo Enrique Pulgar, José Alfredo Neco, John Moisés Besaile, Werner Leonor Zambrano, Armando Alberto Benedetti, Germán Darío Hoyos, Andrés Felipe García, Maritza Martínez y Miguel Amin Escaf. Increíble. Todos nombres conocidos. Sí. Bastante, repitieron varios. Barrera, Besaile, Maritza Martínez, ya va para la tercera por el departamento del Meta. Increíble. Y en el caso, Laura, que es en el de caso Benedetti, Villavicencio. ¿cómo él está investigado. De todas formas, ¿Quién? Benedetti. Benedetti, sí. Benedetti tiene no, pues es que la mitad de la lista de la U y la mitad de la lista del conservador tienen investigaciones. Si no las tienen, delicado. Lastimosamente. si no las tienen ellos, las tienen en cuerpo ajeno. Pero bueno. Partido Alianza Verde, liderada por Antanas Mocus, 540.783 votos, seguido por Angélica Lisbeth Lozano, Jorge Eduardo Londoño, Iván Leonidas Name, José Aulo Polo Narváez, Sandra Liliana Ortiz, Luis Iván Marulanda, Antonio Oresmith Sanguino, Juan Luis Castro Córdoba y Jorge Eliezer Guevara. Muy bien. Siguen, repiten algunos. Ujú. Y Bueno, pero digamos gran- que esa fue la... Sí, ya esa es la composición del Senado. Nos Del falta el Polo Senado. Democrático, Polo. Jorge Y decentes. Robledo, Pedro Leonidas, Alejandro López, Iván Cepeda, Jesús Alberto. Decentes.
Los 4. Gustavo Bolívar, Aida Bello, Jonathan Tamayo, Gloria Inés y el partido Mira. Y el partido Mira. Ana Paola, Carlos Eduardo y Ayas. Que se caracterizaba por tener más mujeres en las dos listas. Y pues ya algunas se tuvieron en Cámara y Sí, Senado. pero además de eso el problema fue que se cayeron las mujeres se nos cayeron las mujeres en el Congreso. Teníamos 27 tal vez y creo que ahora? quedaron como en 25, 26 en Senado. En vez, Y en vez Cámara de también subir, se- bajaron. Sí, también nos bajó. Los hombres con mucha fuerza ahorita en la política, ¿no? Sí. Sí, Ese era una otro terrible tema de lástima, discusión. pero bueno. Creo que en un canal donde invitaron para el Día de la Mujer, que decían que se les daba muy poca participación, por lo menos la mujer que lidera el tema de los indígenas, hablaba de que no había pedagogía para la política, por eso algunas no ingresaban, o el espacio que se les daba. Sí, Entonces yo creo ese que fue tal un vez tema por de ese lado se hace liderazgo. difícil, un poquito difícil la participación política femenina. Yo creo que sí todavía tenemos unas falencias graves en pedagogía política, pero graves en pedagogía política. Listo. Pero- bueno, Pero acá bueno, ahora sigamos. pasemos A la entonces consulta. a las consultas, porque yo ya los vi obsesionados con el tema de las consultas. Sigan ahí. Vamos Bueno. con gran consulta por Colombia. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez. Iván Duque, 4.038.101.000 votos. Marta Lucía Ramírez, 1.537.790 votos. Y Alejandro Ordóñez, 384.721. Bueno, aquí Lidera Centro Democrático, lidera el lidera centro por mucho, ¿no? demasiado. Y además que gana en todas las regiones. Sí. En todas las regiones. Bueno, yo ahí veo una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que dentro de la consulta el Centro Democrático saca 4 millones de votos, pero para el Senado solo saca la mitad, 2 millones de votos. Y yo creo que eso muestra un poco lo importante que se volvió esta consulta para el país. Se volvió fundamental esta consulta, que es una consulta que, a mi modo de ver, casi llega a los 8, ¿cuántos? ¿6 millones? La 6 votación millones de fue de votos. 6.130.000, hubo votos no marcados 95.943 y votos nulos 73.746. Interesante, ¿no? Cómo bajan los votos nulos, ¿no? Sí. Con un tarjetón más simple. Impresionante, impresionante realmente ver la contienda electoral. Oigan, chicos, pero yo les hago una propuesta. ¿Ustedes qué me dicen? Si el siguiente lunes, pues aparte ya empezamos a hacer el análisis político de la presidencia, que esto nos va a llevar un Unos tiempito tiempos, sí. con Diego, pero también hagamos un análisis de las regiones. ¿No les parece? ¿Dónde votó más el Partido Conservador? ¿Dónde votó más el Partido Liberal? ¿Dónde hubo más abstención? Sí. ¿Dónde hubo más voto en blanco? ¿Dónde hubo más voto nulo? Saquemos eso, hablemos de eso el otro lunes. ¿Qué dicen ustedes? No, me parece perfecto. Además que la clave de la política electoral de este año va a estar sin duda en las regiones. En las regiones que van a poder volver a votar después de mucho tiempo, con algunos problemas de orden público para votar. Pero además de eso, porque se está jugando precisamente el futuro de las regiones. Es lo Y que está también en juego. hablemos un poquito de las edades. Sería muy interesante ver el siguiente Y lunes. el tema de los tarjetones. ¿Qué Pero pasa? sabes que no- va a Ay, ser no, la no, no, discusión. Creo y que no no- nos vayamos a hablar del Sigamos tema de los no, no, no. tarjetones. Discusión. No, No, y es que lo de no- los tarjetones, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Que se acabaron? Que ¿Sería se acabaron. Se verdad? acabaron fotocopias, no. Pues Que que la se copia repartieron con mal. la copia con cédula. cédula. ¿Sería que Y- se repartieron mal? Se repartieron mal porque la registraduría hizo un cálculo mal hecho. Pero- Se imprimieron 15 millones de tarjetones, la consulta no llegó a los 10, pero el cálculo falló en que se repartieron de forma equitativa por todos los puestos de votación. ¿Cuántos votaron en el tema de la consulta? 6 millones. 6 millones. Y pico, 6 millones y algo. Pero 6.130.000. aclaremos, ¿no? En la consulta de Iván Duque con En la- Alejandro en la Ordóñez y Marta consulta- En la Lucía. gran consulta por Colombia. En la gran consulta por Colombia. 6.130.300. Se imprimen 15.000. Inclusión. Siempre 15 social. millones o 15 millones de tarjetones. Se imprimieron 15 millones de tarjetones. O sea, alcanzaban y sobraba. ¿Dónde entonces se Pero- repartieron? ¿Será que quedaron muchos en Bogotá? No, pues es que se repartieron de forma desequilibrada. Porque Porque en Bogotá también faltaron en algunos puestos. Bucaramanga fue uno de los que escribieron en chat. Y en Necesitamos. Medellín fue los Pero videos, en la difusión de Medellín, videos. obviamente, como es el fortín Sí, político del Centro Centro Democrático, se hizo Democrático. muy difícil encontrar tarjetones. Pero parece ser que se enviaron, o los que faltan, que se perdieron, terminaron muchos en el exterior.
muchísimos en el exterior. Se mandaron, lo que hicieron fue dividir casi que en partes iguales el número de tarjetones. Entonces en el exterior quedaron con un poco de cajas de tarjetones allá guardados en todos nuestros consulados, y aquí pues nos quedamos sin tarjetones. Pero Eso es la verdad es un ¿Sería problema, que fue es eso? un problema de logística, no diría como casi que elemental, pero ¿Cómo pues pasó. saber, no? Para que se den cuenta que ni siquiera ellos tienen el tema claro de Sí, dónde lo que pasa es que- dónde está su población de votantes. Claro, ¿Dónde y está es su que- mayor de población de votantes? Y ¿No, además ten en no la cuenta- tenía clara el Centro Democrático entonces? No, porque es que quien organiza eso es la registraduría, Registraduría. no el Centro Democrático. Seguramente si hubieran incluido al Centro Democrático en la discusión, seguramente habrían atinado Entonces, con mayor... la registraduría debe incluir a los partidos para ese tema Yo creo que el problema va a estar por ahí. Porque mucho se dijo que los escondieron, mucho se dijo que los votaron, mucho se dijo que habían metido manos ahí. Lo que pasa Y, es que pues, también... uno ya no es- sabe es- qué pensar, porque con este tema de corrupción en Colombia, uno... El tema de corrupción es muy delicado, pero también tengan en cuenta lo siguiente: los jurados de votación pues no son jueces de la República, los jurados de votación son personas como todos nosotros. Y tuvieron que Y llevar hay mucho personas- de ese caso. Y hay personas que siendo jurados de votación tienen ideas políticas y entonces suelen dar preferencia en sus mesas a unos que a otros. Eso es un tema muy delicado. ¿Cómo trabajarlo? Pues es imposible, pero no podemos pagar a los jurados de votación, no hay forma de contratar a los jurados de votación, no tenemos suficientes jueces, no tenemos suficientes funcionarios públicos para tener jurados de votación. Creo que eso sí es una falta muy grave a la ética y a la moral y a la democracia colombiana, que si uno elige un jurado de votación uno interfiera en el libre ejercicio de la democracia. Claro. Y ahí hay que hacer una investigación pues mucho más profunda, por supuesto, pero pues hasta ahora, por la información disponible por la registraduría y por el Ministerio de Hacienda, lo que parece haber sucedido es eso, que se repartieron mal los tarjetones. O si se repartieron bien, sería bueno también hacer eso, y hacemos un llamado al Centro Democrático para que también nos hagan llegar esa investigación de los tarjetones y pues ponernos en contacto con la registraduría, a ver si mandaron 10.000 para Bogotá, bueno, ¿cómo se repartieron? Porque en Bogotá faltaban tarjetones. Pero si tú te fijas, y el faltaban que en unos lugares y en otros no domingo faltaban. sacando una fotocopia y devolverse. No, Sí, mire, eso es que pasó lo siguiente. Qué horror lo que sucedió con esa consulta, con el tema de los tarjetones. Resultamos de que ellos no miraron la población, simplemente se mandó fue a ojo. Entonces, para Boyacá mandamos tanto, pero no se miró cuántas mesas habían. Por eso, no se hizo una investigación donde debería haberse posiblemente hecho estarían unas los votantes. estadísticas Lo que pasa es que ¿Para es muy qué están los estadistas si no se usan? Ahí Lo que pasa sí, es que no ¿por se qué puede- salieron? Ahí, Es ¿por que qué eso, no estaban? ahí, ¿por qué esa estadística? ¿Por qué no hacen esas estadísticas? Exacto. Exacto. ¿Cómo es posible? Aunque la sorpresa fue Partido Verde en Bogotá, porque nunca me lo imaginé. Me imaginé otra cosa, pero para mí fue sorpresa. Pero ¿cómo es posible que pase eso con los tarjetones? Pues lo que pasa es que igual no tenemos el presupuesto tampoco completo, ¿no? Porque el ideal es que hubiesen 32 millones de tarjetones, que es el total de la los posibilidad 36 millones, sí. Y pues que hubieran 36 millones para una consulta, 36 millones para la otra, y que si tocaba perder la mitad, pues que se perdieran los tarjetones. Ahora, el problema es que eso tiene un costo complejo para el Estado. O sea, 26.000 millones de pesos en imprimir papelitos es un costo importante. No vamos a hacer 5 hospitales con eso, pero pues de pronto sí hacemos un par de puentes. Entonces, hay una discusión muy importante ahí también de fondo que yo creo que invito a la ciudadanía a que tomemos con un poco más de mesura, y es una crítica grandísima a haber hecho una consulta por parte del Partido Liberal que costó como 36.000 millones de pesos, que la gente se indignó, le pareció muy grave que gastáramos la plata en eso. Ahora gastamos 26.000 millones de pesos en esta consulta y solo imprimimos la mitad de los tarjetones necesarios. O sea que estamos hablando de gastarnos 52.000 millones Solo de consulta. pesos en la consulta de un grupo político. Habría que gastar otros 52.000 en la del otro político, o sea, estamos hablando de 104.000 millones de pesos. Preguntémonos si vale la pena hacer una inversión de ese tamaño si tenemos un índice de abstención del 50%. Es que es ahí donde... En la parte económica de los colombianos, en el bolsillito de los impuestos. Allá es a donde va la pregunta. Es decir, bueno, si todos vamos a participar, pues muy bien. Metámonos la Gasten el mano porque la dinero, democracia vale y vamos a hacerlo. Pero si la mitad de los colombianos no les importa o no están interesados o hicieron un examen a conciencia y decidieron que lo mejor era no votar, pues la pregunta de fondo, digamos, en términos políticos está ahí, en cómo vamos a resolver, cómo equilibramos la balanza entre los costos de la democracia y la Y mi participación interés por la y la participación efectiva de los ciudadanos.
Igual, yo creo que esta cosa es muy grave, creo que es una cosa que habrá que investigar a fondo para saber exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, también seámonos un poco también sinceros en el asunto. Los números de esa consulta son tan grandes que pues lo que pasó es absolutamente marginal, o sea, en términos de los resultados. Si hubiese sido una elección mucho más reñida, estaríamos metidos en un gran problema, porque sí, pues un tarjetón que falte puede definir quién va a ser el candidato, pero es que estamos hablando de una diferencia de como 3 millones de votos, 4 millones de votos. Sí, casi No. 3 millones tuvo y algo, Iván ¿no? Duque 4 millones 36 mil. 2.849.000 y 4.038.000. O sea, 1,5 millones y 4 millones. ¿Eso Sí. son 2 millones y medio? Sí, 2 millones y medio. Ah, sí. Estamos hablando de 2 millones y medio de votos. O sea, pues no es que hayan faltado 2 millones y medio de tarjetones, tampoco. Pero entonces yo creo que sí hay que hacer una evaluación muy importante ahí. Yo sí creo que la registraduría tiene que hacer una evaluación también hacia adentro de mirar qué fue lo que pasó, porque a mi modo de ver, ¿no? Y es mi opinión como profesional, esto sí fue una mancha de tinta en toda la mitad de un trabajo que se intentó hacer bien. Yo sí vi que la registraduría trató de hacer las cosas muy bien, el material electoral llegó a donde tenía que llegar, con excepción de los tarjetones, con excepción de las tarjetas de la consulta. Creo que hubo un despliegue de fuerza pública y de garantía del orden público muy importante. Creo que en el conteo de la registraduría se fajó, no se cayó la página como cada 4 años se cae, no hubo problemas de Bueno, al información. menos que le inviertan la plática, eso me parece bien. No hubo nada raro que a veces uno ve que va ganando un candidato y de repente, ratito ¡pum!, la gana tendencia otro. cambia y uno dice, uy, como que pasó, nada extraño Gustavo pasó. Rojas Sostuvo, Pinilla, se se va la mantuvo. luz. La registraduría, exacto, no se fue la luz, no pasó absolutamente nada, pero tienen que poner semejante mancha en la mitad de una hoja que les estaba quedando también. A mí sí me da un pesar terrible porque la verdad es que hicieron un buen trabajo. La observación de misión electoral siempre tiene observaciones, porque siempre pasa lo de los jurados de votación, que una cosita allí, que una cosita allá. Sin embargo, en términos generales fueron unas elecciones bien logradas en términos de la logística. Ahora, esto de los tarjetones, si es que se sale pues de todas proporciones, o sea, cómo cometen un error tan elemental en una vaina que No estaban entiendo, tratando de hacer y también. con tanto dinero que hay para pagar, porque seamos honestos, los partidos tienen unas fuerzas interesantes para hacer un análisis en dónde deben enviar más los tarjetones, ¿no? ¿Sabes que me llamó algo la atención de lo que dijiste? La inversión que estamos haciendo en este tema de las consultas y el abstener de las consultas y el dinero que se gasta en las impresiones, es cierto, ¿no? Sí, ahí perdemos mucho dinero. Es que yo Se siempre he está dicho esto, botando mucho la la democracia plata. cuesta, y yo fui uno de los que defendió que se realizara una consulta interna por el Partido Liberal. Y yo dije, esta consulta debió haberse hecho en ese momento, porque esa era la fecha para hacer las consultas. O sea, haberlas hecho todas al mismo tiempo. Todas al Sí, mismo tiempo. porque Con esa eso era- nos hubiéramos ahorrado un dinero. Esa era la fecha para las consultas. Ese día era la fecha para hacer consultas, ¿sí? Y entonces ahí hubiéramos podido organizar como organizó el Partido Liberal, porque el Partido Liberal sí organizó eso. Mire, a mí me interesan, le dijo a la registraduría, me interesó los votos de aquí, aquí, aquí y aquí. Se redujeron el número de mesas, se redujo el número de tarjetones. Y bueno, se perdió algo, pero digamos que no hubo el problema que tuvimos acá. En el Partido Porque- Liberal se perdió mucho. No algo, mucho. Sí, no, pero se perdieron algo de tarjetones, pero digamos que hubo la participación más o menos calculada. Ah, sí, ¿Sí se me pero hago la entender? inversión en el Partido Liberal fue, Sí, la inversión fue una rajada para los colombianos. fueron O sea, 35 mil millones de pesos, pero... no, eso fue mucho dinero. Pero fíjate el problema que significa eso. Haber hecho esa consulta sola nos costó 35 mil millones de pesos. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho con la del Centro Democrático, la del Pueblo Juntas. Democrático, porque es que esa es la fecha que designó la registraduría para hacer las consultas. El problema aquí es que los partidos les encanta pasarse la organización electoral por la faja y entonces deciden, no, a nosotros nos parece más cómodo hacerla con las elecciones legislativas. Y eso genera un problema para la registraduría. No sé si ustedes se dieron cuenta, el tarjetón no es fácil de entender, no es fácil de sumar. Ahora póngale que un jurado de votación tiene que resolver 2 consultas y leer la tarjeta electoral del Senado y leer la tarjeta electoral de Cámara por cada uno de los votantes. Pues es una cosa, es un trabajo, un desgaste que no tiene sentido. Y más que no hubo tanta pedagogía para esas consultas. O sea, las consultas como a la semana, por favor, puedes solicitar una de las consultas. Exacto. ¿Cuáles consultas? Entonces, Ese yo fue creo otro que tema ahí hay que sí sentarnos entre todos y pensarnos que el sistema electoral tiene algunas fallas. Pero mira que no me parecen tan graves, porque yo quedé gratamente sorprendido con lo que pasó con el no. Por ejemplo, porque Con el no. toda la gente del no había dicho que el sistema electoral colombiano estaba comprado.
y que el sí había comprado el sí y que no había forma de que ganara el no. ¿Y ganaron? Pero eso creo que siempre va a pasar. Siempre va a pasar en cualquier consulta. Van a decir que la registraduría está comprada, pero lo que tal quiero decir es que es cosa. un excelente ejemplo de que a pesar de que el gobierno estaba abiertamente apoyando una opción electoral, abiertamente apoyándola, porque hay que decirlo, el gobierno estaba apoyándola, estaba en participación política, cosa que ya podemos discutir si el gobierno puede entrar en participación política o no, que eso ya de entrada ya es discutible. A pesar de eso, la registraduría mostró objetividad, la registraduría del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay cosas por mejorar, por supuesto. Pero lo que quiero resaltar es que, como siempre, yo trato de ver como lo más mejor en vez de ver lo más peor. Yo creo que la registraduría sí está, digamos, fortaleciéndose como institución y está logrando cierto grado de objetividad. Y yo lo que sugeriría es que los partidos se pongan también a pensar como si vale la pena hacer este tipo de Gastar todo ese consultas dinero, sí. al mismo tiempo, con el desgaste que eso significa, con bueno, Y todo la el problema inversión que y la inversión requiere. que requiere. Yo lo que decía ahora era que yo defendía la consulta del Partido Liberal porque es que la democracia cuesta. Y no puede ser una excusa para consultar a los ciudadanos que es que nos va a costar mucho dinero. No, o sea, la democracia cuesta y hay que asumir el costo de la democracia porque para eso se hizo. Y si los partidos quieren consultar lo que quieran consultar, pues hay que hacerlo. Eso vale. Sin embargo, creo que si se hacen esos ejercicios de logística totalmente desarticulados, como efectivamente pasó, pues lo que vamos a hacer es perder todos. Perdemos plata, perdemos tiempo, nos desorganizamos, nos pasan estos chascos Y hartos. credibilidad también. Y la empieza credibilidad, por ejemplo, de a la bajar registraduría ahí. quedó por el suelo. Y a mí, por eso le digo, me da mucha tristeza porque pues hicieron un trabajazo tratando de hacer las vainas bien y la embarran en una cosa que a mi parecer es una cosa elemental. ¿Qué opina usted, Reiner, de la Boyacense Online ya para finalizar siendo la 1:05 de la tarde? Bueno, a mí me parece, digamos, de que la consulta del Partido Liberal, pues no estoy de acuerdo porque de todas formas llegó muy poca gente. Digamos, una consulta que dio 40.000 millones de pesos donde debe haber un reconocimiento más hacia las regiones. Recordemos, digamos, que la mayor votación de que se sacó Humberto Lacalle fue en Bogotá. Entonces, digamos, a nivel de los pueblos, a nivel de faltó mucha organización, faltó mucho conocimiento. Y también uno de los errores que cometieron ellos fue que el partido como que cerró, no le dieron como oportunidad, digamos, a otras comunidades, y como fue las regiones, como fue, digamos, algunos partidos que ayudan a fortalecer, y eso generó como, digamos, como una mancha. Y los resultados se vieron en una votación muy bajita que para una consulta, porque la inversión fue grande. En el caso de esta consulta... Para una consulta que no apremió, ¿no? No se vio digamos, no hubo tanta participación como se esperaba por los liberales, ¿no? No, y ni siquiera se compadece con el resultado que tuvieron en las elecciones legislativas. O sea, sacaron mucho más... Se pusieron como que las pilas después. Mucho más votos para el Congreso que los que tuvieron en esa consulta. Ajá. En el caso de esa consulta fue una consulta positiva. ¿Por qué? Porque, digamos, se vio la participación de la gente, pero también ayudó tanto la elección de Senado y Cámara. Y la comunidad de otra forma se pronunció. ¿Cuál fue el error? De que ellos no calcularon de que la gente iba a votar. Simplemente sobre el supuesto dijeron, no, pues si como nosotros sabemos que con Humberto Lacalle votaron tantos, no creemos que hay para arriba suba. Fue un error muy grave que de otra forma dañó la imagen de la registraduría, porque ya está como que sí, como que Listo. no, que si le creemos, que no creemos. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos. De todas maneras, vamos a seguir investigando qué sucedió con el tema de los tarjetones. Vamos a hablar el otro lunes sobre ese tema y también vamos a hablar sobre las regiones que más votaron, las edades que influenciaron en Bogotá y en muchas. Vamos a hablar de las edades. A mí me encanta el tema porque... Pero yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más. Un poquito más. El Sí, otro lunes dejamos sí. solamente las regiones y el tema del tarjetón. No, lo que pasa es que yo creo que... Análisis presidencial. Yo creo que vamos a tener que esperar un poquito porque ya con la información que tenemos, que es el preconteo, ya no nos va a llegar más información hasta que empiece el conteo oficial, el escrutinio oficial. Y el escrutinio oficial, pues hasta que cuenten voto por voto, lo traigan todas las urnas a Corferias y pongan a los jueces a contar voto por voto, pues vamos a demorarnos un poquito. Igual yo también quiero recordar a la gente que no se vayan a asustar si después de este preconteo cambian un poquito los curules, que pierdan una o que ganen una. Es normal, es muy probable que los partidos pequeñitos ganen una y es muy normal que los partidos grandes pierdan una. Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal. Eso pasa por el sistema de resto electoral que les expliqué al principio.
porque pues al hacer la división al final te queda menos porcentaje para repartir curules. Entonces, tranquilos, mesura, no se preocupen, no se les suba el estrés a la cabeza. Lo que estamos viendo son resultados preliminares. Los resultados preliminares se hacen a boca de urna, se llena un formulario muy rápidamente con lo que se tiene contado y se envía a la registraduría y la registraduría toma todos esos resultados por teléfono, se hace la vaina. Entonces por teléfono puede que no se escuche bien, que no se sepa, es normal que eso pase. Yo antes de irnos quería recordarles dos cositas a nuestros oyentes. Todavía nos faltan por ver varias cosas. Una, no nos han dado todavía resultados de las cuentas de los partidos para saber cuánto fue que gastaron en estas elecciones. La platica que gastaron ahí y de dónde viene esa platica, porque de dónde viene esa platica eso es sí donde, que es interesante para dónde van los favores. Entonces ese es un tema que todavía está ¿Quién pendiente. me patrocinó? Hablemos de los patrocinadores de los nuevos congresistas. Yo no sé si Horno de Cristal nos tenga sus datos para el otro lunes, porque sería pendientes muy bueno poderlos ver. Con la MOE, la misión de observación electoral, y vamos a estar pendientes ahí con registraduría y bueno. Exacto. Bueno, y lo otro que los patrocinadores de cada partido y lo otro que quería recomendarles y también los puestos heredados y lo que hablábamos. Sí, es que ahí tenemos mucha movida política. De las fichas colocadas para... Pero por eso les decía que había de todo. Había unas noticias también muy buenas. Por ejemplo, a mí me alegra mucho, por ejemplo, la votación de Mocus, porque creo que es una persona que ahí donde va a quedar bien. Porque es un espacio para discutir y a él le encanta discutir. Y él es maravilloso y trata de mantener la mesura y todo. Me parece que es una buena idea que llegue allá. Me parece que hay buena diversidad. Creen en Mocus, ¿no? Creo que hay una buena diversidad de posiciones. Está la derecha, los también líderes está la izquierda. de hace 20 años todavía dan de qué hablar en Colombia. Es impresionante. Sí, todavía. Y bastante. Bastante. Pero entonces creo que hay como un buen equilibrio, entonces creo que ahí vamos a tener un congreso bien interesante. Y lo último que quería decir, porque ya tenemos que irnos, la conclusión, es que yo veo que este Senado y este Congreso en general demuestran una cosa que ya hemos visto en muchos lugares. Y es que, como les repetí desde el principio, las necesidades políticas son diferentes a las necesidades económicas. Y aquí lo que vemos es un enfrentamiento evidentemente político. ¿Sí? Yo creo que la discusión sobre el modelo económico en Colombia es una discusión que en este momento no cabe. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo la realidad política. Estamos discutiendo los mecanismos de participación, cómo vamos a garantizar la participación de las pequeñas comunidades. Y esa otra discusión que es de carácter político tiene sus propias necesidades. Y es necesario que tanto los partidos como los ciudadanos entendamos que estamos discutiendo sobre una cuestión política y no económica. Y hay que empezar a quitarse esa camiseta de que es que yo soy de izquierda, que es que yo soy azul, que es que yo soy rojo, amarillo, verde, morado, violeta. Somos colombianos, ¿no? Exacto, colombianos, y hay que empezar a pensar en que la responsabilidad política está en que todos somos colombianos y que todos tenemos que sentarnos a discutir qué es lo que queremos hacer del país. Y estar pendientes. Políticamente hablando, por favor, políticamente hablando. No a tiros, porque es que no nos funcionó durante 50 años, creo que nos va a funcionar más adelante. Muy bien. ¿Vale? Listo. Entonces, muchísimas gracias por Diego vernos. Suárez, muchísimas gracias, politólogo de la Universidad Nacional, se despide de ustedes. Nos vemos el otro lunes, Diego, ¿cierto? Sí, eso espero. Ojalá podamos vernos a ver qué información nos sacan, porque depende de lo que nos, ahí, de lo que nos publiquen, contando. Ahí podemos echarnos un buen carreto sobre cómo va la política del país. Por acá la niña Laura se despide de la mesa de trabajo. Por acá el señor Reiner Javier Sánchez de la emisora La Boyacense. Diga chao. Para dar como una conclusión, me parece de que acá es que tengamos responsabilidad, que vayamos a la sesión del Congreso y sepamos qué hacen nuestros gobernantes, porque afortunadamente ahí se toman leyes, se toman decisiones, y lo que acá se haga es lo que se va a mirar el futuro de Colombia. Muy bien, muchísimas gracias. Me despido acá de la 10 Radio, chao, y nos vemos el otro lunes. Aquí nos vamos a despedir de la red social. No se preocupe si usted se perdió el programa, no se estrese, tranquilo. Hay un saludo para Natalie, que estuvo muy conectada también. Venga, yo les digo quién estuvo conectado así muy juiciosito. Bueno, ahí tenemos varios, pero no se preocupen, chicos, que el programa queda guardado para que lo compartan. Y por supuesto, si tienen inquietudes, nos escriban ahí debajito. Ahí pueden escribirnos por inbox y el otro lunes las resolvemos. Los dejamos con la repetición de estos dos programas. Elecciones 2018, el análisis completico, hoy en la 10 Radio. Chao.
Escuchas www.la10radio.com, la radio alternativa.